Jesús, en esta noche nos ponemos ante tu presencia en otra oportunidad para acompañarte desde este y todos los sagrarios del mundo, abrazarnos a tu amor, a tu misericordia, pedirte que sea un momento de encuentro, de oración, de formación, para también aprender a escucharte, a vivirte, a entenderte, a aceptar tus designios. Este momento de oración ante tu presencia eucarística, desde una iglesia doméstica, desde mi hogar, lo colocamos como motivador para que muchas familias, a razón de esta situación de virtualidad y de pandemia, que hemos tenido que reinventarnos desde nuestros propios hogares a unas dinámicas de vida a las cuales quizás no estábamos acostumbrados, pues también podamos hacer espacios en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, para encontrarnos contigo, para, como hemos dicho en otras oportunidades, no solamente delegarle esto a nuestros consagrados, hombres y mujeres que han dado todo para servirte, para permitirnos vivir los sacramentos. Para iniciar en este momento, pues quiero también traer en oración, pienso de manera muy especial en dos personas que hoy fueron llamados a tu presencia, dos sacerdotes, el Padre Miguel Vargas y el Padre Miguel Pan, servidores de Dios, servidores de la verdad, que ante tu misericordia, pues ojalá puedan en estos momentos pues vivir los frutos de su vida, de lo que significó entregarse y vivir por ti. Y también quiero traer de manera especial a través de otro de nuestras redes sociales, que es un grupo de WhatsApp, una petición que nos hace Ingrid Maldonado, que es primero entregar una necesidad familiar que solo tú puedes y tienes el control sobre un hijo que se llama Héctor José David Rivera. Más allá de dar detalles que no son relevantes, porque ante ti pues la verdad es absoluta, el conocimiento es eterno. Ella misma dice que tú, que conoces el corazón, derrama tu infinita misericordia sobre él, y si es tu voluntad, por tu dolorosa pasión, pues entiendo, es una oración de conversión, de ayuda, de intercesión y de intervención. Y también clama a la Madre Bendita para que lo tome de su mano y no lo deje caer, no lo deje solo. Bueno, también quiero colocar todas las intenciones que vayan llegando por nuestro chat. Aquí veo otra en estos momentos que piden por la hermana Amarilis y su esposo José. Pues Señor, lo colocamos ante tu presencia también. Al final de nuestro encuentro, de este encuentro, vamos a hacer como la semana pasada, pues una oración de sanación, de conversión, para que Dios, pues tú, Señor, en tu gracia, en tu poder, como nos lo enseña la palabra, que por donde pasabas ibas haciendo el bien, sanando enfermos, pues pueda darse ese milagro que quizás muchos están deseando para este día o para sus vidas de manera integral. Bueno, y vamos a comenzar entonces con una canción para dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Lo colocamos ante tu presencia y que sea de utilidad para nosotros, para acercarnos a ti, para crecer. Ya no eres
eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y tú te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día que tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Lo que uno siembra en su vida, lo habrá de cosechar. Los que observan la ley de Dios tendrán la felicidad en esta vida y en la otra. Los que la rechazan no prosperarán. Este salmo, el número 1 que vamos a leer, nos habla de la felicidad, al igual que el primer discurso de Jesús, que comenzará con dichosos. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y día. Es como el árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. En esta serie que estamos prácticamente estrenando, sería nuestro tercer encuentro desde el Jueves Santo de este año 2021, hemos buscado
Señor Jesús, presentar la palabra, tu palabra, que es la Sagrada Escritura, y a partir de ella pues tener muchos recursos o elementos de oración, de formación y de reflexión. Porque al final nosotros somos la generación que nos toca ser dichosos por creer sin haber visto. Y aunque en la presencia eucarística un cristiano no puede decir que no te ve, porque de hecho te vemos, es tu presencia real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, es sin duda, pudiéramos decir, un anhelo, un deseo que, como tú mismo le decías a la gente que te escuchaba en tu caminar en esta vida como hombre, que muchos desearon ver lo que ellos veían y escuchar lo que tú les decías, o lo que ellos escuchaban, porque efectivamente todas las profecías se centraban en ti. Y es que tu sola presencia, y como lo expresa este salmo, es una invitación a vivir y hacer las cosas bien, a no pensar que el mal de una manera irreversible pues se desbordó en el mundo y como única solución final es o la destrucción del mundo o un apocalipsis, pero pronto, que vengas pronto y acabes con los malvados. A veces tenemos esa suerte, Señor, de, como le escuchaba a un sacerdote, sentirnos nosotros que estamos del lado de los buenos. Y resulta ser que tú, que nos conoces mejor que nosotros mismos, pues precisamente cabe la pregunta, si ese fuese tu plan, ¿quién se salvaría? Porque creo que muchos de nosotros todavía estamos en formación, en crecimiento, en deuda contigo. Por eso, para este momento que vamos a profundizar hoy, aunque la lectura que vamos a hacer es muy corta, también es del Génesis, porque literalmente nos vamos a proponer, con tu ayuda, Señor, pues hacer un recorrido por la palabra, uniéndola también con esto, con los salmos, digamos que es algo también que vamos a incorporar, y de lo que vayamos leyendo, lo que nos vaya inspirando, pues con la guía del Espíritu Santo, ir tomando elementos para nuestras vidas. Más allá de pensar en otros, es pensar en nosotros. Porque de esto estamos transmitiendo en vivo, y que agradecemos a las personas que se permiten este tiempo, también queda grabado y lo subimos después al YouTube, al Facebook, al Twitter. Y la idea es construir espacios de evangelización. No es buscar fama, no interesa un elemento de tener seguidores. Lo importante es construir momentos, espacios de reflexión donde a alguien en algún momento le pueda servir, incluyéndonos a nosotros mismos, incluyéndome a mí, por supuesto. Hoy me quería centrar, Señor, para reflexionarlo contigo y con quienes nos acompañan en este momento de oración, este espacio de iglesia doméstica, como lo hemos llamado, en este capítulo 6 del Génesis, que habla del diluvio. De hecho lo inicia en el versículo 5. El diluvio es un acontecimiento bien importante y literalmente, como tu venida, marcaría para la historia de la humanidad, de la tierra habitada para ese momento, un punto de inflexión, un antes y un después. El diluvio no lo pudiéramos llamar un segundo Génesis, o mejor dicho, una segunda creación, porque de hecho el diluvio ocurre sobre lo creado. Pero el concepto que nos quiere expresar esta voluntad del diluvio, que lo vamos a leer ahorita, que es muy breve, es reparar, detener un mal que iba en crecimiento. Y es en esa parte importante donde me quiero centrar, porque el texto dice así: Yahvé, es decir, Dios, a quien tenemos presente, o sea, tú, Jesucristo eucarístico, junto al Padre y el Espíritu Santo, en un contexto claro, en una integridad divina. En este momento dice: Yahvé vio la maldad del hombre en la tierra, y esta maldad era grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Luego, en el versículo 6 hay una afirmación lapidaria. Dice: se arrepintió pues de haber creado al hombre, y se afligió su corazón. Dijo:
borraré de la superficie de la tierra esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un contexto bastante fuerte pensar en un Dios que le pese habernos creado, porque además en esta afirmación tan general siento que entra mi propia existencia, mi existencia presente, la existencia de mis seres queridos, ese pesar que como padre, como con ese amor infinito, y lo vamos a entender en esa línea, tiene la necesidad y la angustia de buscar una solución ante la maldad. Y esto puede entenderse en un contexto familiar, cuando una madre, un padre se encuentren desesperados porque su hijo camina irreparablemente por caminos equivocados y ya no hay oración, no hay castigo, no hay sermón, no hay reprimenda que detenga aquello que pareciera un mal indetenible. Yo creo que todos los padres en algún momento de sus vidas y en cada tiempo han tenido que enfrentarse de una u otra forma a momentos así. Ya después la psicología, el estudio de la conducta humana, pues se encargó de clasificar nuestras etapas de vida, y en algunos casos los llamaron la crisis de la adolescencia, donde empiezan momentos de rebeldía. Lo cierto es que lo primero que tenemos que evaluar acá, que ver contigo, Señor, es que tú no dejas nunca de observar nuestra historia. Es decir, no es que nos creaste, no es como por ejemplo puede pasar haciendo las comparaciones con los procesos educativos formales. Una institución educativa puede de repente decir, bueno, yo este niño lo recibí en preescolar, en su etapa inicial, ya lo gradué de bachiller, pasaron 15, 16 años estudiando, no tengo la cifra exacta, y ahora ya va por su cuenta. O sea, ya yo me sigo ocupando de mi población estudiantil, y de aquí en adelante pues que vaya por su cuenta. Si se estrella, si no se estrella, ya eso no es problema mío. La visión de Dios no es esta. Es el Dios que crea, que deja todo funcionando en orden, que todo lo que crea es bueno, y luego va acompañando, respetando los procesos de libertad del ser humano. Es decir, algo que es de admirar, Señor, en ti, en todo contexto, es que teniendo el poder para, con un chasquido, cambiarlo todo, no sé si lo voy a saber expresar, pero es como ver que tienes el poder de cambiar algo, pero nunca agredes la libertad del hombre. O sea, nunca te vas a parar, salvo muy contadas excepciones, porque también es válido, han ocurrido. Nunca te vas a parar ante un individuo y lo vas a exterminar, o lo vas a convertir a la fuerza, o le vas a decir, mira, esto tiene que ser así porque sí. No, ese no es tu proceder. Tu proceder es de acompañar. Pero también este texto, que pareciera muy duro, es un texto esperanzador. Si volteamos un poquito el concepto del diluvio, aunque Dios afirma que va en este texto a acabar con la humanidad y con los animales y con todo lo creado, con todos los seres vivos en esencia, siempre deja una pequeña célula de esperanza. Y eso también está descrito en la Biblia. Yo estoy trabajando con la Biblia latinoamericana. En esos comentarios pequeños que están debajo de cada capítulo, para este punto en particular del diluvio, dice el que hace el comentario, que tenemos que entenderlo como un comentario de nuestros pastores, sacerdotes del magisterio, que hay tiempos en que podría parecer que el mal se ha adueñado de nuestro planeta. Pero la historia nos muestra que las crisis sobrevienen a su tiempo
para purificar eliminando. Es lo que Dios intenta con el diluvio, según dice este capítulo o este versículo, pero no destruye todo, sino que salva al justo, a Noé, para que de él salga una raza santa. Es decir, el elemento de erradicar el mal es obviamente intervenir en la historia, respetando las libertades humanas, pero intervenir en la historia para detener un proceso que efectivamente ya irreparablemente tiene consecuencias malignas y por ende, lamentablemente, discípulos que también estarían irreparablemente destinados a la condenación. Este escenario lo podemos ver en nuestra historia cercana, creo, Señor, cuando, por ejemplo, el nazismo en Alemania parecía una fuerza indetenible que iba a conquistar toda Europa y quién sabe si hasta el mundo entero. Además, todo lo que ocurrió con el Holocausto, la muerte de millones de judíos y no judíos también, era un mal verdaderamente terrorífico, diabólico, que se consuma, pudiéramos decir, no soy historiador, pero de repente entre la tercera y cuarta década del siglo XX, pero que nosotros podemos ver a nivel de potencia como, así como fue un mal terrible, también se extinguió de una manera rápida. Hay otros males ideológicos que han continuado en la historia, males que se han metido en la política, en la sociedad, y que ciertamente muchos, lamentablemente también desde la fe, y no descarto que yo mismo haya caído en esto, por no querer llevar contrarias, por no querer tener conflictos, por no querer que nuestra familia se moleste o un amigo, pues nos sumamos ahí a la masa, nos vamos sumando a la masa y nos preocupamos poco de estar contradiciendo ideologías contrarias a lo que sabemos a nivel de conciencia que no está bien, Tú, Señor, en esta maravilla, efectivamente sabemos por la historia narrada en el Génesis, que el diluvio ocurre, que el protagonista de esta historia es Noé, a quien le mandas a construir un arca, y Noé con paciencia, con su familia, con los que estaban prometidos a salvarse, pues empieza a tener esperanza, confianza en tu palabra, aunque quizás en el contexto alrededor de él se burlarían de él. Bueno, este loco, ¿para qué está construyendo un barco en este lugar tan árido? O sea, que está esperando un barco tan grande, un arca. O sea, imagínense ustedes la magnitud de un arca. Pero Noé centra su esperanza en Dios, centra su camino y en obediencia sigue lo que Dios le ha pedido. Y es allí cuando llega el diluvio, pues, y ocurre un punto de inflexión en nuestra historia. No sé si alguna vez nos hemos preguntado por qué no somos hijos de Noé en vez de ser hijos de Adán y Eva, porque al final prácticamente con Noé pues nace una nueva raza humana, por lo menos así lo trata de explicar el texto, pero es que Noé era un hijo de Adán también. O sea, no es que Noé fuese una creación nueva, y esto también es bueno destacarlo, porque Noé es parte de esa generación del pecado original, pero Dios ve en él un punto de esperanza que permite crear o construir una nueva realidad. Y eso es esperanzador para cualquier país, cualquier sociedad o inclusive cualquier familia, porque siempre que haya una luz, así sea muy pequeña, de esperanza, ahí está Dios presente. Y por eso, Señor, me permito este espacio, este momento de oración contigo, para recrear una historia que escuché, que me sorprendió muchísimo, que le da sentido a estos momentos de oración familiares, que, ojo, jamás van a ser un desprecio ni a la Iglesia Católica ni a los consagrados. Yo creo que en esencia todos tenemos hambre de volver a nuestros templos, todos tenemos hambre de volver a la vida sacramental, a poder confesarnos, comulgar con regularidad. Y esta pandemia nos ha puesto en stand-by. Y aunque esto pareciera duro,
escuchaba en una reflexión de un sacerdote que a finales del siglo XIX, en Corea, antes de que fuese Corea del Norte y Corea del Sur, en Corea es el único país que se sepa que logró exterminar al 100% de los sacerdotes. Es decir, cuando digo exterminar, era sacarlos de su territorio, bien sea por asesinato o por extradición o por encarcelamiento, pero lo cierto es que no había iglesias, o sea, había iglesias pero sin sacerdotes. Y eso en esencia podía presumirse lo que fíjese que muchas veces hemos escuchado, que sin el sacerdocio no hay Eucaristía, y eso es verdad. Sin el sacerdocio, esta dicha que tenemos ahorita de tener la presencia de Jesús sacramentado, así sea en la distancia, no sería posible. Resulta ser que pasaron más de 50 años en esencia hasta que unos misioneros franceses, todavía con esta Corea convulsionada, que luego terminó siendo la Corea del Norte y la Corea del Sur, unos misioneros franceses se atrevieron a pisar este territorio pensando que tendrían una labor verdaderamente titánica, prácticamente similar a lo que sería la evangelización en los tiempos de Cristóbal Colón, del encuentro de dos mundos, el descubrimiento de América. Resulta ser que ¿cuál fue la sorpresa? Pues que se encontraron familias cristianas católicas, familias que se habían jugado el pellejo y sus vidas a pesar de tanta maldad y a pesar de ser una fe perseguida y a expensas de muerte. Abuelos, padres se habían encargado de enseñarle a sus hijos las oraciones, el catecismo, a orar en familia. Y fue una generación de cristianos que por décadas vivió sin Eucaristía, sin misa, sin confesión, pero sostuvo el hilo de la fe. Y esa historia que les acabo de contar, a mí particularmente me marcó, porque efectivamente la principal iglesia donde se forman todas las demás, me atrevería a hacer esta afirmación, es la iglesia doméstica. En la iglesia doméstica es donde se forman los sacerdotes, los futuros sacerdotes, es donde se cultivan las vocaciones, es donde se cultivan las vidas consagradas de religiosas, es donde se cultiva el amor al sacramento del matrimonio y a la comprensión de constituir un hogar. Y todo esto que te expreso, Señor, lo expreso en una exclamación orante, es decir, para que nosotros como padres, pero también como esposos, como cabezas de hogar, entendamos la importancia que tiene mantener viva la fe a pesar de lo que nos toque vivir. No sabemos qué nos va a tocar vivir, tú sí lo sabes. No sabemos cómo en qué va a derivar toda esta era que ya llegó, es real, la era de la tecnología. Ya se está hablando de el mundo 3.0, ya se está hablando de la revolución tecnológica, ya se está hablando de generaciones que ya sobrepasan los millennials, ya estamos hablando de generaciones que todo lo entienden y lo razonan desde la tecnología, las redes sociales. Y yo creo que es un espacio que tenemos, Señor, con tu ayuda, que sostenernos para poder mantenerte allí presente, hacer viva nuestra iglesia. Todos los días, Señor, no quiero dejar por fuera este espacio también que quiero comentar, todos los días tú debes recibir en tu reino, porque además cuando aquel ladrón Dimas, la tradición dice que el nombre del buen ladrón era Dimas, cuando Dimas dice esta frase en el Evangelio, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, tú no le dices, bueno, tienes que esperarte porque ser rey lleva su proceso, tengo que llevar. No, tu respuesta fue tan directa como la pregunta. Te aseguro que hoy mismo estarás en el paraíso. Es decir, además, a tu reino le das un nombre hermosísimo, paraíso. Esa palabra para nosotros puede significar muchas cosas. El paraíso no es
no tienen nada que ver con nuestras experiencias sensoriales, no tienen nada que ver con los placeres que hemos experimentado en esta vida, no tiene nada que ver con las alegrías que hemos experimentado por cosas materiales o inclusive emocionales. El paraíso es un éxtasis que yo me atrevería a decir para la gran mayoría de nosotros va a ser un total descubrimiento nuevo, como lo es para un niño en el vientre respirar por primera vez. O sea, debe ser una experiencia verdaderamente sensorial nunca vivida. Y como decía, todos los días tú debes recibir personas en tu reino. Y siento la necesidad de hablar de esto, Señor, ante tu presencia, porque es muy común siempre que fallece alguien cercano, alguien que conocemos, alguien que queremos, inmediatamente afirmar: esa persona ya está en el cielo, esa persona ya está gozando de la eternidad. No está mal centrarnos en esa esperanza, porque esa afirmación, más que ser eso, una afirmación, es un lenguaje de esperanza, un lenguaje de anhelo, es una oración de deseo. Pero tenemos que recordar, Señor, y creo que es pertinente hacerlo, que todos nosotros, seres humanos, todos, vamos a llegar ante tu presencia con elementos imperfectos. Y como dice el Apocalipsis, de esto hablaré mucho, seguramente me lo escucharán decir en muchos momentos. Como decimos en el Apocalipsis, nada impuro entra al cielo. Eso quiere decir que todos nosotros, yo recuerdo las palabras de Petrica, en paz descanse. Petrica era una señora que en la iglesia de San Agustín, de los Agustinos Recoletos, acá en Caracas, Venezuela, yo le decía a ella la flor de San Agustín, porque su labor apostólica era una mujer de poco hablar. Lo que hacía era arreglar los ramos de los santos, pero lo hacía con un amor y con un respeto extraordinario. Y como también nos dice y nos lo enseñas en las Escrituras, tú muchas veces derramas sabiduría en los humildes, en los sencillos, no en los letrados, en los estudiosos, porque a veces es una trampa caer en tanto conocimiento intelectual que a veces nos lleva hasta cuestionar tu propia existencia. Yo digo que, así como le decía a mi esposa, yo seguramente puede ser que haya casos excepcionales, pero así como un niño no le da un ACV, porque los niños no tienen en sus mentes ese estrés que nosotros cargamos, es que se les subió la tensión, puede ser por otros factores, pero en un niño, y lo digo por mi propio hijo, su mente con 4 años es jugar, entretenerse, expresar lo que no le gusta de una manera tan abierta y tan franca como puede expresar lo que sí, lo que no le gusta y cómo lleva su vida. Petrica una vez me comentó de una forma muy sencilla, pero siento que con gran sabiduría, me dijo: hasta el más santo de los santos en algún momento tuvo que pasar por el purgatorio a dejar algo. Y a mí eso me parece tan teológico y tan cierto, que yo a partir de allí siempre he pensado para mi vida, si Dios, pues, de hecho lo expreso como un deseo, más no es que lo desee ya, aunque también yo digo que si conociéramos el éxtasis de cielo como lo tuvo Santa Teresa de Jesús, posiblemente llegaríamos a decir: tan alta vida espero que muero porque no muero. Pero yo siempre he dicho que cuando llegue mi hora, como decía la canción que cantamos al inicio, solamente te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, sea un día así, de un momento de adoración, con paz, que me piensen más como un pecador que como una persona virtuosa, y que me piensen como una persona que necesite mucha oración y mucho de la misericordia tuya, porque además estoy seguro que va a ser así. Pero porque eso también es construir una comunidad de iglesia, como de hecho nos lo enseña la iglesia. La iglesia está constituida en 3 momentos: la iglesia militante, que es esta vida; la iglesia purgante, que son las almas que están en el purgatorio purificándose,
A mí me gusta pensarlo, aunque sé que es en un contexto de dolor, pero me gusta pensar en una persona que se está dando una buena ducha, pero esas duchas buenas para poder abrazarte, para poder oler rico, para poder oler tu aroma de santidad y de perfección. Pero además está la iglesia triunfante. La iglesia triunfante donde están los santos, los que ya gozan de tu misericordia. Y en ese anhelo de cielo, yo pongo, hoy los nombré al principio, a estos dos sacerdotes, el padre Miguel Vargas y el padre Miguel Pan, que fueron, pero sé que como ellos muchas personas del sacerdocio consagrados han muerto, especialmente por la pandemia o particularmente por la pandemia, y seguramente son personas que les invitaron a decirse, mira, quédate, cuídate, no, pero es que yo no puedo dejar de servir. Y no se los critico porque San Francisco de Asís también era así. San Francisco de Asís besaba las llagas de los leprosos. Él no le importaba su salud, lo que importaba era servir, morir en servicio. La Madre Teresa de Calcuta, también una santaza del siglo XX, si me permiten la expresión, un santo, pero una santa, pero de esos gigantes. Solamente por mencionar tres, el siglo XX nos regaló al Padre Pío, nos regaló a San Juan Pablo II y a la Madre Teresa de Calcuta. Y como ellos, sé que hay otros gigantes, pero solamente por citar tres. Y entonces a estos sacerdotes, hombres de Dios, que se les regaló tantos dones y que también dieron tanto por nuestro Señor, hay que también pedir para que la misericordia de Dios actúe en ellos. Porque como santos, insisto, y me tomo las palabras de Petrica, hasta el más santo de los santos dejó algo en el purgatorio. Y en estas personas que están recién fallecidas, que están ahorita en ese trance de conocer pues la verdad, ahí no hay teorías incompletas, ahí no hay hipótesis, es la verdad y punto. O sea, ahora esta es la verdad. Es pedirle que, si me permite, Señor, comunicarme con ellos a través de ti, porque si no lo hiciera así sería espiritismo y en eso no me anoto. Es decirles a través de ti, ánimo, aquí estamos orando por ustedes. Aquí estamos, permíteme este término, Señor, yo sé que es un pecado capital, pero aquí estamos envidiando la dicha que hoy ustedes tienen de saber la verdad, de conocer las maravillas de la eternidad, de conocer el sentido de tu sacrificio y de morir por nosotros y de resucitar gloriosamente, un cuerpo que realmente se levantó del sepulcro, pero para no volver a esta vida, no como la resurrección de Lázaro, que fue volver a esta vida, no, es un cuerpo glorioso, que ya no muere más, que ya no sufre más, y al cual también estamos nosotros invitados a resucitar. En todo ese contexto, Señor, pues hago este margen, este paréntesis para que recordemos a nuestros difuntos, quienes lo estamos haciendo ahorita en vivo y quienes lo vayan a hacer de manera diferida o grabada a través de la grabación, pues es pensar en los difuntos. Yo tengo una técnica que me gusta mucho aplicar porque siempre cuando me pongo a nombrarlos se me queda alguien por fuera. Entonces yo agarro mis dos apellidos y digo, por los difuntos de la familia Tarrasi, por los difuntos de la familia Cariel. Y eso llegará hasta Adán y Eva, porque mi árbol genealógico se me pierde en el tiempo, yo no llego tan atrás. De hecho, ni siquiera manejo nombres del siglo XIX. Vanamente podría conocer el nombre de quizás los padres de mis abuelos, mis bisabuelos, pero en esencia yo creo que eso es una gran deuda que también tenemos que aprender a construir con nuestros hijos, que conozcan la genealogía de nuestras familias, quiénes eran sus bisabuelos, sus tatarabuelos, cómo fue la historia de la migración, cómo fue la historia de la fe, cómo se sostuvo la fe en este hogar, por qué somos católicos, por qué te amamos, Jesús. De eso se trata estos momentos de paz, de vivir en salud, de vivir en gracia, de vivir en amor. Voy entonces a permitirme, ya para esta curva final, yo particularmente no me guío en el tiempo, pero sí entiendo que tampoco podemos, Señor, porque nos hiciste seres débiles y hay cansancio, hay personas que están ahorita haciendo grandes sacrificios tras una jornada laboral, y yo quiero permitirme
sobre este tema del tiempo, también como una anécdota que tú la conoces, Señor, mejor que nadie. El padre que hace las prédicas al Papa, de hecho viene haciendo esta rutina, entiendo es un jesuita, si mal no recuerdo el apellido es Cantalamesia, pero no lo recuerdo bien, pero recuerdo que la primera vez que él le tocó predicarle a Juan Pablo II, él le dijeron que él tenía un tiempo para predicar. Si mal no recuerdo eran 10-15 minutos y en el Vaticano se podrán imaginar la precisión que tiene que tener el tiempo, o sea, todo está cronometrado. Y él predicando y predicando, pues como a veces nos suele pasar, a mí me ha pasado, por supuesto no en unos contextos tan elevados, pero me ha pasado, uno se le va el tiempo y se emociona, y es que hablar contigo, Jesús, es hablar con una persona, con Dios que está por encima del tiempo. En ti no existe el tiempo, tú eres un ser eterno, en ti no hay pasado ni futuro, tú eres un eterno presente. Entonces, predicando, había un cardenal que miraba insistentemente al predicador y ya no hallaba en qué idioma con los ojos decirle: detente, porque el tiempo está pasado. Lo cierto es que bueno, él termina y con mucha pena él pensaría: lo que me viene ahora es un regaño hasta del Papa. Y Juan Pablo II, que era un hombre verdaderamente, que yo creo que la humanidad entera, creyente o no creyente, o la gran mayoría de la humanidad, lloramos la muerte de Juan Pablo II, porque fue un hombre que tenía un carisma, un don de santidad único. Juan Pablo II le dijo al predicador y le dijo indirectamente al cardenal que estaba con la presión del tiempo, le dijo: cuando un hombre de Dios predica, no se mira el reloj. Y a mí eso me quedó marcadísimo también. Entiendo que siempre hay logísticas de tiempo que hay que respetar, pero para este momento, este punto de inflexión, esta curva descendente que nos va marcando, Señor, este riquísimo momento de encuentro contigo, por el simple hecho de verte, por el simple hecho de tenerte frente a nosotros, así sea de manera virtual, vamos a dedicar un espacio para la oración de sanación. La oración de sanación, lo dije en el encuentro anterior, no es una promesa de que vamos a ser sanados o que nuestras intenciones van a ser escuchadas, no. Eso sería, de hecho, una demagogia espiritual, porque solamente los santos que viven en relación mística y en estado de gracia casi perfecto contigo son las personas que conocen tu voluntad y son las personas que pueden literalmente pararse ante alguien y decirle: levántate, porque Dios te está sanando. Yo no estoy en ese lugar, yo lo voy a hacer como el común, lo voy a hacer bajo las dos únicas o las tres únicas respuestas posibles, porque son tres. Voy a pedirte sanación para quienes escuchan esto, incluyendo mi propia familia y mi propia persona. Voy a pedirte sanación de espíritu para los pecados mortales, especialmente sanación de cuerpo para las enfermedades físicas y sanación de pensamiento para nuestras debilidades conductuales que nos alejan de ti. Y eso tiene tres respuestas posibles, decía. La primera es no, un rotundo no, un silencio, que al final se traduce en una segunda respuesta, un todavía no es el tiempo para sanar, como le dijiste tú a tu madre María cuando el milagro de las bodas de Caná: mujer, es que todavía no ha llegado mi hora. Puede ser que a una persona que ahorita tenemos enferma, que tenemos convaleciente, o una persona que está transitando por unos caminos muy equivocados de vida, por rebeldía, por vicios, pues Dios nos diga: calma, todavía no, pero no lo voy a dejar solo. Y la otra sea un sí milagroso, de que bueno, la persona efectivamente al culminar la oración o en el momento que tú lo dispongas, pero de una manera muy rápida, la persona quede sanada. Entonces voy a permitirme cerrar mis ojos en este momento y voy a decirte: amado Jesús, en este momento en el mundo, Señor, hay muchas personas enfermas.
Yo diría, es más, me atrevería a afirmar que la gran mayoría del planeta está enferma. Están las enfermedades corporales. Posiblemente hoy una persona, o esta semana, le acaban de decir que tiene un cáncer. O hay una persona que ya tiene luchando con el cáncer años, meses, y ya está que tira la toalla porque no aguanta los dolores, no aguanta los mareos, porque siente que su familia se está descapitalizando, porque el sufrimiento es terrible. Ahorita, por ejemplo, viene a mi mente mi madrina Mercedes, Señor, Mercedes Aponte, la coloco ante tu presencia, que ha tenido desde diciembre y tras unas secuelas de COVID unos dolores muy fuertes a nivel de colon, a nivel abdominal, y no la dejan casi ni dormir. Y me mandaba una nota de voz, una mujer de mucha oración, de mucha fe, pero me mandaba una nota de voz donde me decía: estoy cansada. Y a ese cansancio al que me quiero referir, en esos cuadros de enfermedad. Pero también ahorita hay personas luchando por sus vidas con respiradores, con insulina, repito, con el cáncer, con VIH o SIDA, con la tensión, con un ACV, con una convulsión, etc. Todo lo que puede entenderse una enfermedad que pueda ir desde los pies hasta nuestra cabeza. A este primer proceso de enfermedad, Señor, yo solamente quiero decirte, y así lo diré muchas veces, que no se trata, Señor, no somos dignos de que tú entres a nuestras casas, no somos dignos ni de mirarte, como diría el centurión romano, pero sabemos con fe que con solo tú decirlo, con solo tú desearlo, esa enfermedad puede salir de ese cuerpo. Por eso te pido que pases tu mano sanadora desde los pies hasta la cabeza, por todo nuestro cuerpo, como estos exámenes, estas máquinas que hacen resonancias, que hacen un escáner de todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo, pero que tú pases tu mano, tu presencia, que seas para nuestro cuerpo como una Pascua, que significa el pasar de Dios. En especial en este tiempo de resurrección, pasa, deposita tu poder y sana, si es tu voluntad. Ahora quiero centrarme, Señor, en las enfermedades del espíritu, los pecados mortales, esa que tiene nuestra alma reprimida y entristecida, porque tenemos confusiones doctrinales, porque nos hemos puesto de lado de defender el aborto, de defender la eutanasia, de defender cualquier concepto de familia que salga especialmente de matrimonio entre un hombre y una mujer, porque hemos en algún momento predicado en contra de tu resurrección, en contra de tus milagros, porque lo hemos tratado de razonar todo, porque somos soberbios, porque no perdonamos, porque tenemos rabia en nuestro corazón, odio de verdad, porque estamos, decepcionados de todo, hasta de ti mismo, porque hay personas que se decepcionan de ti, Señor, y con mucha vergüenza te lo digo, lo sé, porque yo mismo en un momento de mi vida, sobre todo en mi juventud, recuerdo que te dije: ya estoy cansado de ti, ya no quiero ir a misa, ya yo no le encuentro sentido a esto de creer. Yo pasé por ese trago amargo y con mucha vergüenza llevo eso en mi vida, y me tocará rendir cuenta de eso ante ti y pedirte con lágrimas perdón. Pero porque también ahorita puede haber matrimonios que por una tontería que lo colocamos como lo peor de lo peor, donde hay mucho ingrediente de soberbia, de orgullo, de vanidad, de no doblegarse, pues están a las puertas de un divorcio, hijos que se odian con sus padres o que no se hablan, que andan en rebeldía, que se tratan mal, que son indiferentes, que no se comunican, porque hemos menospreciado la vida sacramental, porque nos da lo mismo ir a misa o no, porque nos da lo mismo confesarnos o no, porque no vivimos, no nos importa si nuestros hijos están bautizados o no. Hoy menciono esto porque además, Señor, hoy mi hijo cumple 4 años de su bautismo. Fue justamente un 15 de abril que cayó un sábado santo, un sábado de gloria. Mi hijo fue bautizado en una vigilia pascual. ¡Qué gran bendición! Y lo bautizamos prácticamente con 3 semanas de nacido.
Eso para nosotros como padre era algo que había que hacer rápido. Así como si tuviera que nebulizarse, hubiese que alimentarlo. Era esa necesidad de entregártelo para que le dieras tu espíritu y para que se proclamara hijo tuyo desde el sacramento del bautismo. Bueno, a estos enfermos, a estas personas que predican en contra de la iglesia, que odian, que predican en contra del celibato sacerdotal, estas personas, Señor, yo te pido sanación, de un encuentro, de una conversión, de una palabra que los haga aterrizar en tu verdad. No es la verdad que yo predico, o sea, no es mi verdad, no es la verdad de Luis, es tu verdad que yo poco a poco, porque todavía me falta camino, trato de ir abrazando e incorporando a mi propia existencia. Y no dejo de último, porque va de la mano, las personas que están enfermas porque se buscaron su enfermedad, en el sentido de que se han hecho adictos a la pornografía, a las drogas, a cualquier tipo de droga psicotrópica, legal, no legal, pero que prefieren estar en un mundo paralelo, drogados, alcoholizados, entregados a la lujuria, a la infidelidad, entregados a la violencia, hombres que agreden a mujeres y mujeres que agreden a hombres, porque esto es bidireccional. Se agreden verbalmente, se agreden físicamente. Señor, a esos también te pido que caiga un rayo de tu misericordia en sus corazones y que se introduzca cual vacuna que sana el líquido de tu amor que contiene además tu sangre. Porque en tu sangre lo único que hay como un ADN espiritual es amor. Y quien se deja inyectar por tu sangre queda sanado, queda liberado. Yo expongo estos casos, Señor, porque tú conoces los nombres. Especialmente pienso en personas que tienen influencias en masas, que llegan pero masivamente a las juventudes, a las nuevas generaciones, pero que también han marcado hito en las generaciones que ya están de salida de este mundo. Pienso en la conversión necesaria de sacerdotes. Especialmente pido mucho, Señor, por la iglesia de Alemania, que está pasando ahorita un trago amargo de desobediencia hacia el Vaticano, de algunos obispos, y que esto puede marcar un cisma importante. Pido por los sacerdotes rebeldes, de repente los sacerdotes apáticos, porque también hay que orar por ellos, porque necesitan la fortaleza de la fe. No es fácil a lo que han renunciado y no es fácil a lo que el mundo les seduce. Pido por los científicos, por los que crean medicinas, pero los que también a veces rivalizan la fe con la ciencia, para que tengamos científicos con miradas de fe, que no traten de explicar lo inexplicable, porque la ciencia no lo puede explicar todo. Y no quiere decir que lo que no explique la ciencia no sea verdad. Pido por los políticos, y aquí pudiéramos detenernos toda una vida, porque si algo está verdaderamente contaminado, Señor, en el mundo, es el quehacer político, que también va muy enlazado con el derecho, con la justicia, con las leyes, el ejercicio del poder, para que tengamos políticos con temor de Dios. Sabemos que no van a ser perfectos, que se van a equivocar, pero que tengan temor de Dios y que gobiernen con la mirada puesta en ti, que gobiernen con una vocación de servicio, sean alcaldes, gobernadores, concejales o presidentes, que tengan una vocación de servicio y que no se dejen doblegar por el narcotráfico, por la corrupción, por la trata de personas, que no se hagan indiferentes ante tantos males que aquejan el mundo, porque además desde la política es tanto que se puede servir y tanto que se puede alcanzar, porque ahí está prácticamente el centro de los recursos de un Estado. Pido por los cuerpos de seguridad de cada nación, de cada país, militares, policías, fiscales, que a veces fácilmente se dejan seducir por el poder y oprimir desde él y hacerse una suerte de justicias paralelas. Pido por ellos, porque son nuestros hermanos, son tus hijos.
pido por los matrimonios, para que nuestros jóvenes también tengan esa sed de querer constituir hogares independientes, propios, donde ellos puedan crecer como familia, donde puedan tener su propio núcleo de amor, donde puedan procrear y tener hijos, con la mirada puesta en ti, que se casen por la iglesia, que te inviten a vivir en esas vidas de consagrados, porque de hecho quienes estamos casados por la iglesia vivimos consagrados a ti también. Esto es un sacramento del día a día, porque así lo prometemos en el altar. Te amaré todos los días, en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, en la riqueza y en la pobreza, todos los días. Y allí también hay que reforzarnos en la oración. Y finalmente, no por ser menos importante, yo pido por nuestros jóvenes, especialmente los estudiantes, pero los jóvenes en general. Hay muchos niños que no estudian, que han tenido que trabajar desde muy pequeños por situaciones de pobreza extrema. Pienso en la alegría, en cómo debería ser la infancia de un niño, no encerrado en traumas porque tuvieron familias violentas, o porque tuvieron que en condición de calle, o porque aunque estuvieron papá y mamá en casa, pues estuvieron abandonados emocionalmente. Pienso en los niños y en los jóvenes que están buscando respuestas al propio sentido de su existencia. Me preocupa los índices de suicidio que a veces se dan en jóvenes que terminan con sus vidas tan temprano por el simple hecho de no encontrarle un sabor, o mejor dicho, encontrarle un sinsabor a la propia vida. Tú, Señor, eres la respuesta a todos nuestros deseos, a todas nuestras necesidades. Tú nos dices, pidan y se les dará. ¿En qué tiempo nos tocará a nosotros vivir esos tiempos? No lo sé. No sé si lo llegaremos a vivir desde el punto de vista masivo, si lo llegaré a ver en mi vecino, si lo llegaré a ver en mi ciudad, en mi bello país, en mi bella Venezuela, en el país desde que nos escuchen. Pero sí sé que puedo pedirte, y eso sí lo puedo llegar a ver, que mi hogar sea una embajada de tu amor. Y sé que en eso, particularmente como esposo y como padre, me falta caminar. Pero sí pedirte que mi hogar sea ese centro de paz, sea ese centro de fe, que mi hijo pueda crecer conociéndote en exclusiva, sin buscar dioses paralelos, sin buscar creencias alternativas, sin buscar la paz en el yoga, en el reiki, en las meditaciones hindú, nada de esas cosas que no le resto valor cultural, pero que no es un camino para llegar a ti, porque el camino para llegar a ti, tú nos lo dejaste muy claro, es un camino en la revelación, es un camino en la tradición, y es un camino en la verdad, en el amor que no deja de ser amor, en el amor que no deja de existir, que no deja de acompañarnos. Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Para terminar este momento de encuentro contigo y de oración, vamos a orar con la oración del acto de contrición, porque el acto de contrición es una oración que nos invita, en esencia, a mirarnos internamente, a ver dónde estamos en este momento parados, y que también necesitamos día a día de tu perdón y de tu misericordia. Así que decimos: Jesús,
mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Agradecemos a todas las personas que han compartido esta experiencia. Ya inmediatamente va a quedar grabada en nuestra cuenta de Instagram, en el Instagram TV. El día de mañana será subido al canal de YouTube y también será compartida por nuestra página de Facebook, que se llama Ministerio Abrazando Nuestra Fe. El canal de YouTube es Abrazando Nuestra Fe y el Instagram @Abrazando Nuestra Fe. Dios los bendiga en el amor de Dios, en el amor a Jesucristo. Dios los bendiga y nos vemos en la oración.